Muy bien, vamos a nuestra tercera y última hora de clase de esta mañana. Vamos a hablar en esta clase de lo que tiene que ver con la autoridad que Dios le dio a la iglesia. Ahora, yo quiero que ustedes me permitan explicar un asunto bien importante aquí. Para poder hacer una distinción entre la autoridad que tiene la iglesia y la autoridad que tienen los ancianos, algunos escritores antiguos han preferido usar la palabra libertad, la libertad que tiene la iglesia, la libertad de la iglesia. Esta palabra es importante y hay que hacer alguna explicación breve ahí, pero es importante porque lo que nosotros vemos en la Biblia es que la iglesia tiene una autoridad, pero es una autoridad que no es contraria a la autoridad de los ancianos, que no es distinta a la autoridad de los ancianos, que no contradice la autoridad de los ancianos, sino que funciona en una forma distinta. Y por eso el mejor término para hablar es libertad. Libertad es la capacidad que tiene la iglesia de ser libre para no someterse a hombres, no someterse a lo que no sea conforme a la palabra, de poder escoger libremente conforme a la palabra. Por eso se llama libertad. La iglesia no tiene autoridad como los ancianos, la iglesia tiene libertad. Ese es el término que vamos a usar a partir de ahora, la libertad de la iglesia, ¿ok? Vamos a hablar en esta hora de tres cosas en donde nosotros vemos que la iglesia tiene esa libertad. Hay ciertamente más, pero creo que estas tres son sumamente importantes y que son centrales en esas libertades que la iglesia tiene. Así que vamos a mirar estas tres. En primer lugar, consideremos la libertad que tiene la iglesia, y voy a poner aquí, de elegir a sus oficiales. La libertad que tiene la iglesia de elegir a sus oficiales. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede o no se le puede imponer a la iglesia pastores. Señores, conozcan a su nuevo pastor. Así no funciona. En la Biblia nosotros encontramos principios bien importantes que nos demuestran que la iglesia tiene la capacidad, la libertad para poder elegir a sus oficiales, es decir, a sus pastores y a sus diáconos. Y vamos a mirar la base bíblica de esto para poder profundizar un poco al respecto. Quiero que vean conmigo, en primer lugar, Hechos capítulo 1, versículos 15 al 26. Hechos capítulo 1, versículos 15 al 16. Antes de poder leer este pasaje, quiero decirles lo siguiente. Este texto es un texto que, según lo que veíamos en nuestro gráfico, pertenece a la iglesia en su estado extraordinario, cuando se está poniendo el fundamento. ¿Por qué? Porque en este pasaje se está contando de cuando ellos eligieron al que iba a reemplazar a Judas Iscariote. Así que estamos hablando de un pasaje que alguien podría decir, pero pastor, ahí están hablando de apóstoles, están hablando de cómo elegían apóstoles. Eso no aplica para la iglesia hoy, y yo quiero decirte algo, es cierto, porque nosotros no elegimos apóstoles hoy. Sin embargo, el principio de que es la iglesia la que elige, la que mira, la que considera las cualificaciones, es un principio que se ve claramente aún en este pasaje de Hechos 1, así como el siguiente pasaje de Hechos 6 que vamos a ver a continuación. Hechos capítulo 1, versículo 15 dice: por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada
y no hay quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Versículo 23. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón. Versículo 25, 26, echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Noten algunas cosas importantes aquí. Aquí hay un patrón que se repite en Hechos capítulo 1, que lo vamos a ver también en Hechos capítulo 6, y que por lo tanto se repite, o creemos que es el patrón que se debe repetir verdaderamente en la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese patrón? En primer lugar, cualificaciones dadas por Dios. Ese es el primer patrón. Luego, el pueblo busca hombres con esa cualificación o con esas cualificaciones. El tercer patrón es: los traen a los oficiales. Y el cuarto patrón son ordenados al ministerio. Fíjense lo que estoy diciendo aquí. Hay 4 cosas claras que nosotros encontramos en este pasaje de Hechos 1. Antes de que tomen nota, escuchen esto y les voy a dar un minuto para que tomen nota. Miren, hay 4 cosas claras que nosotros vemos en este patrón aquí en Hechos 1. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Aquí están escogiendo un apóstol. Lo primero es que las cualificaciones para escoger ese apóstol son dadas por Dios a través de los oficiales. ¿Cuáles fueron las cualificaciones aquí? Es necesario un hombre que los haya acompañado, versículo 21, todo el tiempo que el Señor vivió entre nosotros, versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido con nosotros también testigos de su resurrección. Ahí hay cualificaciones: que haya estado con ellos en el ministerio de Cristo, que haya visto su muerte y que haya visto su resurrección. Eran 3 cualificaciones que se tenían que cumplir. Dios las establece. Pero luego, a través de la palabra presentaron, que aparece en el versículo 23, la pregunta es: ¿a quién le está hablando Pedro? ¿A quién le habla según el versículo 15? A una multitud de 120 personas, ¿sí o no? Y cuando dice presentaron, ¿quiénes presentaron? Esa multitud de 120 personas. Ellos presentaron, basados en estas cualificaciones, son ellos los que buscan estos hombres y entonces los traen a los oficiales. Y finalmente son ordenados al ministerio por esos oficiales. ¿Me hago entender? Grafiquémoslo aquí. Tiene que ser alguien que haya vivido con nosotros el ministerio del Señor, su muerte y su resurrección. El pueblo comenzó a buscar y el pueblo presentó entonces a 2 candidatos y finalmente fueron ordenados al ministerio a través de los oficiales. ¿Está claro ese patrón o no? Vamos a mirar este mismo patrón en Hechos capítulo 6. Mira Hechos capítulo 6, un texto muy conocido también. Se repite exactamente el mismo patrón. Por aquellos días, versículo 1, la multitud, al multiplicarse, el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas
en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Noten, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Ahí está la iglesia reunida. Y les dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Noten el versículo 3. Escoged de entre vosotros a 7 hombres, y noten las cualificaciones: de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría. Versículo 5, escuchen con atención. Y lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre, Prócoro, Felipe, Nicanor. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar, impusieron sus manos sobre ellos. Noten el patrón otra vez. Ahora ya no estamos hablando de un apóstol, estamos hablando de algo mucho más ordinario, un diácono. ¿Cómo fue que ellos ordenaron diáconos? Bueno, los apóstoles les dieron las cualificaciones que Dios demandaba. ¿Cuáles son las cualificaciones en ese pasaje? Llenos del Espíritu, de sabiduría, y que sean también de buena reputación. Esas son las cualificaciones, las dio Dios a través de sus apóstoles. El pueblo comienza a buscar entre ellos hombres que tengan esas cualificaciones. El pueblo los encuentra y los trae delante de los oficiales, que en este caso son los apóstoles. Y finalmente los apóstoles los ordenan al ministerio. ¿Pueden ver este patrón claramente? ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos en el Nuevo Testamento este mismo patrón, y eso es precisamente lo que estamos hablando cuando decimos que es la iglesia la que tiene que elegir a sus ancianos y a sus oficiales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya en el Nuevo Testamento las cualificaciones dadas por Dios para un pastor y para un diácono. ¿En dónde las tenemos? 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Todos esos pasajes te enseñan con claridad cuáles son las cualificaciones que Dios ha dado para estos hombres que se han puesto en el ministerio. Inmediatamente, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como iglesia entonces al tener las cualificaciones que Dios nos ha dado para estos hombres? Comenzar a buscarlos. Y por eso una iglesia debe comenzar a buscar pastores, diáconos, hombres que cumplan con esas cualificaciones que Dios ha dado. Y después de que eso sucede, ¿qué es lo que deben hacer? Deben traerlos a los otros ancianos, si es que hay pastores en esa iglesia, para que ellos puedan, si están de acuerdo y es algo que es conforme a la palabra de Dios, ordenarlos al ministerio. Así que aquí hay un orden claramente establecido que se sigue repitiendo también hoy en el Nuevo Testamento. Nosotros creemos en la iglesia que vivimos hoy, la iglesia ordinaria, nosotros creemos que este es el patrón correcto para escoger pastores. Si alguien quiere ser pastor de una iglesia, tiene que tener las cualificaciones. Esas cualificaciones tú no te las autoentregas, la gente, el pueblo de Dios tiene que reconocerlas. Y cuando el pueblo de Dios las reconoce, entonces traen a esos candidatos delante de los ancianos. Cuando no hay ancianos en una iglesia, es muy sabio pedir ayuda de ancianos de otras iglesias. Y entonces vienen y finalmente, si son hombres que son conformes a esas cualificaciones y que tienen ese testimonio, son ordenados al ministerio para poder ser pastores o diáconos en la iglesia de Cristo. ¿Me hago entender, mis hermanos? Este patrón es bien importante. Quiero que me permitan hablar de algunas cosas prácticas que pudiéramos tener en mente con respecto a este tema. En primer lugar, si es la libertad de la iglesia el hecho de elegir a sus oficiales, entonces en primer lugar tendríamos que saber que la iglesia debe conocer cuáles son esas cualificaciones y estudiarlas constantemente, porque está en la búsqueda de hombres así, ¿sí o no?
Si tú no sabes qué estás buscando, tú puedes escoger mal. ¿Has ido alguna vez a comprar? No sé cuántos de ustedes son duchos, como diríamos en nuestra sierra, en comprar en el mercado y saber cuál es la mejor carne y los mejores vegetales. Pastor, ese no es mi don, diría alguno de ustedes. ¿Te imaginas que tu esposa te pida, mi amor, puedes ir a comprar carnecita para tal cosa, pero acuérdate que sea la carne que tiene que tener esto y esto y esto, porque es esta comida que necesita esa carne, y tú no tienes ni idea, ni siquiera si la carne está buena o mala? Ese es el problema. ¿Te imaginas lo complejo que es tener que buscar algo que no sabes qué es? Imagínate lo complejo y cómo una iglesia pudiera pecar cuando una iglesia no sabe qué es lo que está buscando en un hombre para poder reconocerlo. Y a veces las iglesias pudieran escoger mal porque se podría confundir tener carisma, saber hablar en público, ser una persona amigable, con todas las otras cualificaciones que la palabra de Dios te da. Y esas cualificaciones tienen que ser entendidas, tienen que ser estudiadas, tienen que ser profundizadas por la iglesia, porque la iglesia tiene que buscar esos hombres. Esta es una libertad de la iglesia debe conocer las cualificaciones. Pero en segundo lugar, la iglesia no solamente debe conocer las cualificaciones, también de manera práctica, debo decir, la iglesia debería tener estrategias, principios para poder reconocer a estos hombres. Hay iglesias que pudieran tener 20 años y decir, ay, es que nosotros no tenemos un pastor. Sí hay hombres que predican aquí, sí hay hombres que enseñan la palabra, enseñan bien, pero Dios no nos ha dado un pastor. ¿Y cómo lo estás buscando? ¿Y qué haces para saber quiénes son pastores o no? ¿Y cómo los buscas? ¿Te sientas con ellos, los entrevistas? ¿Se está preguntando a la iglesia, ¿hay algún sistema para nombrar pastores en esta iglesia? Es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque si esa es una libertad de la iglesia no solo debe conocer esas cualificaciones, debe tener principios para poder escoger esas cualificaciones. Algunas iglesias lo que hemos hecho es que una vez al año le entregamos un papelito que se llama una consulta nominativa a cada miembro de la iglesia cuando estamos reunidos en asamblea, y estos miembros de la iglesia pueden contestar dos preguntas. La primera es, ¿reconoces los dones necesarios para una obra del ministerio en alguno de nuestros hermanos? Puedes poner sí o no, y si pones sí, el nombre del hermano y para qué oficio, pastor o diácono. Pero en segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿y por qué crees eso? Para poder mirar si realmente eso tiene o no una razón bíblica. Y esa es la forma en la que los pastores podemos mirar y ayudar a la iglesia a poder trabajar en la búsqueda de esas cualificaciones. Es importante también saber, y esto quizás es una tercera aplicación bien importante, en que no solamente hay que conocer las cualificaciones, tener estrategias para poder buscar a esos hombres a través de una consulta quizá, o cada año volver a preguntarnos si es que Dios ha levantado a alguno de nuestros hermanos con algún don, pero también eso debería llevar a la iglesia a considerar la gran importancia que tenemos de tener que formar hombres para el ministerio. Toda iglesia debería estar formando hombres para el ministerio. ¿Por qué? Porque esa es una responsabilidad en medio de la iglesia local. Es que este hermano es buenísimo, pero no sabe enseñar. ¿Cómo sabe si no sabe enseñar? Es que él me ha dicho que no sabe enseñar, pero es que la única manera de saber si no puede enseñar es que enseñe, y para que pueda enseñar tienes que enseñarle cómo hacerlo. Así que deberíamos tener espacios en nuestras iglesias para poder instruir a los hombres. Hombres que tengan esa tendencia hacia el ministerio, ese anhelo por servir al Señor. Porque quizás si ellos no pueden enseñar, quizás estás tratando con un hombre que puede ser un precioso diácono en la iglesia. Pero si sabe enseñar y tiene un corazón pastoral y una conducta irreprochable, quizás estás tratando con un hombre que puede ser un pastor en la iglesia. Pero la iglesia tiene que ocuparse de eso porque esa es nuestra responsabilidad. Y una cuarta aplicación que pudiéramos decir esto con respecto a los pastores, es que los pastores tenemos que pedirle al Señor discernimiento para poder
mirar correctamente y guiar a la iglesia en estos procesos, pero también un corazón humilde, deseoso de que Dios levante a otros hombres en medio de nosotros. Porque el celo ministerial es una de las cosas más terribles con las que podemos luchar. Es que yo no quiero que nadie más enseñe porque yo soy el que enseña en esta iglesia. Y a veces disfrazado de un celo por la verdad, es simplemente un celo por la posición o el lugar. Y es donde los pastores debemos orar para que el Señor mortifique nuestro corazón y nos ayude a tener una correcta disposición al hecho de que otros se puedan levantar en medio de nosotros. ¿Me hago entender, mis hermanos? Esto es bien importante. Si esta es una libertad de la iglesia, como estamos mirando, la iglesia tiene que caminar en este proceso, pero la iglesia tiene que esforzarse por tener todos estos principios para poder hacer bien lo que Dios le ha dado para hacer. Las grandes responsabilidades o los grandes privilegios y autoridad que Dios nos da conllevan grandes responsabilidades también que vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor. Y si nosotros no lo entendemos bien, simplemente eso no vamos a poder llevarlo a cabo de una manera correcta. Así que la primera libertad que vamos a hablar es elegir a sus oficiales, pastores, ancianos u obispos y diáconos. ¿Ok? Vamos a mirar entonces, en segundo lugar, una segunda libertad que la iglesia tiene. Vuelvo a repetir, solo estoy citando 3, pero realmente podrían haber más. Estas 3 son como las que considero más importantes y que pudieran ser muy instructivas para nosotros. En segundo lugar, la iglesia tiene la libertad para poder reconocer a los creyentes. Este es el segundo punto sumamente clave de nuestro análisis. La iglesia tiene la responsabilidad de poder reconocer a los creyentes. Ahora, alguien podría decir, pastor, ¿qué significa eso? Bueno, lo que quiero decir con reconocer a los creyentes es, ¿te acuerdas cuando hablamos de que la membresía debe estar constituida por creyentes voluntarios y comprometidos? Para poder reconocer o dar el certificado de que alguien es un creyente en el sentido oficial de estas llaves, es la iglesia la que tiene que participar en el reconocimiento de esos creyentes. A la iglesia no se le dice, así como no le puedo decir, he aquí tu pastor, tampoco le puedo decir, he aquí tu nuevo hermano. La iglesia tiene la responsabilidad de tener que trabajar en el reconocimiento a los creyentes. ¿Ok? Vamos a hablar de manera práctica de esto, pero primero veamos la base bíblica para poder entenderlo un poco mejor. Hechos, capítulo 9, versículos 26 y 27. Hechos, capítulo 9, versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían. Está hablando de Saulo de Tarso, ahora Pablo, no creyendo que era discípulo, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Versículo 28, y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Fíjense el escenario, ¿ok? ¿Cuál es el escenario? El escenario es el siguiente. Saulo de Tarso, ¿quién se acuerda quién era Saulo de Tarso? El temido, el matador, exactamente, el asesino de cristianos. De pronto un día, el buen Saulo llega diciendo que es cristiano. ¿Qué hubieras hecho tú si llega a la mitad del culto o de una reunión como esta, un asesino y perseguidor dice, no teman, soy ahora un hermano? Quizás tú y yo lo hubiéramos mirado y te hubieras acercado a otro y le hubieras dicho, no podemos decirle que se vaya, pero cualquier cosa rara me avisas. Piensen en la idea del miedo que tenían estos creyentes al ver a Saulo ahí, diciendo él que él era un cristiano. Dice el texto que se le temían
y no se querían juntar con él. Tienen toda la razón. Pero entonces aparece el maravilloso Bernabé. ¿Y qué es lo que hace Bernabé? Déjenme decirles la respuesta incorrecta primero. Se pone bravo con ellos diciendo, ¿cómo se les ocurre hacer distinción de personas? Ustedes no deberían recibir a todo aquel que viene proclamando a Cristo. ¿Es eso lo que hizo Bernabé? No. Bernabé se tomó el tiempo de llevarlo a los discípulos, presentárselo y les contó cómo Saulo había vivido. Es decir, les dio testimonio de lo que Saulo mismo había vivido, de las cosas extraordinarias que le habían sucedido, y a través de eso trajo calma a la iglesia. Y luego Pablo se convirtió en un hombre tan importante para la iglesia. Pero la pregunta es, ¿cómo empezó su introducción en la iglesia? ¿Sabes cómo? Convenciendo a los hermanos a través del testimonio de otros como Bernabé de que él ya no era un asesino, sino que era un verdadero creyente. ¿Sabes qué nos enseña este pasaje? Que la iglesia tiene el derecho legítimo de dudar de la conversión de alguien. Pero es la responsabilidad de la iglesia aprender a reconocer y ser intencional en el hecho de poder saber quiénes son creyentes. ¿Me hago entender? Miren otro ejemplo bien interesante, Hechos capítulo 10, versículo 47. Hechos 10, 47. Quiero que notes lo que enseña. Dice el texto, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Noten un detalle importante. Aquí Pedro está rindiendo cuentas de lo que sucedió en la casa de Cornelio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedro comienza a predicar porque el Señor lo envía y Pedro mismo estaba un poco receloso de poder ir. Pero Pedro va, Pedro predica, el Señor lo salva. Y aquellos que habían venido con él comenzaron a dudar, ¿cómo vamos nosotros a bautizar a esta gente? ¿O cómo ellos pueden unirse a la iglesia si ellos son gentiles? Ellos no son judíos. En toda la historia de la redención, para que alguien abrace a nuestro Dios, se tenía que hacer judío. ¿Cómo es que ahora los gentiles pueden ser parte del pueblo de Dios y pueden ser considerados unos con nosotros sin ser judíos? No estoy seguro de que debamos bautizarlos. Y entonces Pedro cuenta todo lo que el Señor hizo y luego hace esta pregunta. Y el hecho de que lo haga en forma de pregunta implica que no lo está imponiendo, sino que lo está haciendo razonar. Hermanos, ¿puede acaso alguien negar el agua, es decir, el bautismo, a estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Pedro se está imponiendo? No. Pedro los está haciendo pensar. Si el bautismo es la muestra de que nosotros somos discípulos de Cristo, y eso se manifestó por el hecho de que hablaron en lenguas, y ahora que estamos aquí entre estos gentiles, sí, yo también tuve miedo al principio de venir, pero estos gentiles, después de escuchar la palabra, comenzaron a hablar en lenguas. Evidentemente recibieron el Espíritu. La pregunta es, si estos hombres recibieron el Espíritu y fue manifestado a través de hablar en lenguas, ¿por qué no podríamos bautizarlos? La respuesta de estos hermanos fue, no hay ninguna razón para no bautizarlos. Y por eso el versículo 48 dice, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el punto? El punto es, no hay una imposición, hay un reconocimiento, hay una reflexión, hay un mirar a estos hermanos y llegar a la conclusión de que ellos realmente son hermanos. Y ese es el principio que nosotros encontramos aquí cuando uno mira el tema de la libertad de la iglesia. La iglesia no se le imponen cristianos, la iglesia debe reconocerlos. ¿Y cómo debe reconocerlos? A través de lo que se confiesa con los labios. Este hombre habla como creyente y dice que ha conocido al Señor. Le voy a hacer preguntas para saber cómo fue. Y entonces él va y le dice, hermano, cuéntame tu testimonio otra vez. Y él dice,
la verdad es que yo nací en una familia cristiana. Yo soy cristiano desde que nací. Inmediatamente uno dice, ok, ya no le dice hermano, ahora le dice fulanito, vamos a empezar un discipulado, ¿qué te parece? La profesión de fe es lo primero que te muestra que alguien es creyente, y la iglesia tiene que tener el derecho legítimo de poder escuchar el testimonio de alguien para poder certificar que es un creyente. Pero en segundo lugar, es también la vida, la forma de vivir, lo que demuestra que es verdaderamente un creyente, y la iglesia puede y tiene que ver eso. Así que de manera práctica, considerando este asunto tan importante de reconocer a los creyentes, nosotros necesitamos pensar, si esta es una libertad de la iglesia, entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? En primer lugar, todas nuestras iglesias deberían tener un proceso de membresía en el cual, para poder aceptar a alguien en la membresía, la iglesia tenga que dar su voto de aprobación. Eso implica reconocerlo como un cristiano. En segundo lugar, como una aplicación práctica, eso también significa que si esta es una libertad de la iglesia, entonces la iglesia tiene que aprender a ser intencional con respecto a las personas que quieren ser parte de nuestra iglesia. Si hay alguien que viene a la iglesia donde nos reunimos y ya tiene 3 semanas viniendo y tú no te has acercado a preguntarle cómo se llama, tú tienes un problema. Porque esta es una libertad, que es una responsabilidad de llevar a cabo la autoridad de las llaves del reino de los cielos. No es cuando llegamos a la reunión de miembros y decir, hermanos, estamos de acuerdo en que este hermano debe ser recibido y tú no levantas la mano. ¿Y por qué no levantas la mano? A mí no me consta. Tú estás pecando. Porque si se anunció que se está mirando a ese hermano una posibilidad de poder recibirlo como miembro, el hecho de que tú estés en esa reunión de miembros unas semanas después para poder aprobar o no aprobar, pone toda la responsabilidad sobre ti de que tú no puedes levantar tu mano de una manera deliberada, sin reflexión, porque al levantarla estás ejerciendo la autoridad de las llaves del reino de los cielos. Así que todos los creyentes deben ser intencionales. Deberíamos enseñarles otra vez a los miembros de nuestra iglesia que cuando alguien viene a nuestra iglesia, es nuestra responsabilidad tener que acercarnos a ellos. No solo de los pastores, de todos los miembros de las iglesias. ¿Me hago entender? Eso es un punto bien importante. En tercer y último lugar, vamos a mirar una tercera libertad que la iglesia tiene, y eso es la de expulsar a los no creyentes. Mis hermanos, si la responsabilidad de la iglesia es tener que reconocer a los creyentes para que puedan introducirse en la membresía, es también la libertad de la iglesia el tener que expulsar a aquellos que no son creyentes, porque aunque son parte de la iglesia, ellos no viven como alguien que conoce al Señor. Así que es la responsabilidad de la iglesia tener que expulsar a los no creyentes. Cuando hablo de expulsar, no estoy diciendo prohibirles la entrada a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que no sean parte de la membresía de la iglesia. Hay razones por las que uno pudiera prohibirle el ingreso a alguien a la iglesia, pero son razones muy extremas y anhelamos que nunca tengamos que vivirlas. Pero si tú tienes a una persona que viene a hacerle daño a las ovejas, si tienes un abusador de niños que no se arrepiente de su pecado e insiste en acercarse a los niños de la iglesia, el pastor tiene el derecho legítimo de decirle a ese hombre, tú no vuelves a entrar a esta iglesia, como un pastor que protege a sus ovejas de los lobos, no solamente espirituales, sino también en el mundo. Sin embargo, cuando hablamos de expulsar aquí, no estamos hablando de prohibirle la entrada a alguien, estamos hablando de sacarlo
de la membresía, dejar de reconocerlo como un creyente, dejar de verlo como parte de la iglesia de Cristo. Y esa es una responsabilidad y una libertad que la iglesia tiene. Esto significa que los pastores no podemos echar personas de la membresía, ni expulsarlas unilateralmente, sino que eso tiene que hacerse en un proceso debido donde la iglesia está completamente involucrada. Vamos a mirar algunos pasajes bíblicos que nos ayuden a considerar eso con un poco más de claridad. Por supuesto, el más importante de todos, Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, versículo 15. Aquí encontramos el proceso en el cual se nos enseña que se debe aplicar la disciplina eclesiástica. Gracias, gatito. El proceso en el que se debe aplicar la disciplina eclesiástica. Mira y empieza conmigo en el versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Qué pasaje tan importante que nos enseña el proceso de disciplina. ¿Cómo es el proceso de disciplina? El proceso de disciplina funciona de la siguiente manera. Ese proceso es, en primer lugar, tiene que ver en un aspecto completamente personal. Cuando alguien peca contra ti o cuando alguien está cometiendo un pecado, la responsabilidad de todo creyente es velar por su hermano. Todo creyente debe velar por su hermano. Todo creyente tiene que ir directamente a su hermano y confrontar su pecado por amor. Déjame decir 2 o 3 cosas importantes aquí. El hablar con otro sobre algo que está haciendo mal no necesariamente es algo que está bien, porque tú podrías hacerlo por la motivación equivocada. Como cuando alguien dice, él está haciendo esto, ahora me va a escuchar. Y lo que haces es simplemente sacar una molestia que tú tienes, pero no lo estás haciendo movido por el amor. Y si tú no lo haces movido por el amor, estás pecando, porque lo que no nace del amor es pecado hacia tu hermano. En segundo lugar, también, esto tiene que ver con un asunto en el cual lo que tú quieres no es simplemente clarificar, lo que tú quieres no es simplemente que las cosas se pongan en orden, sino que lo que tú quieres es su bien. Puede ser que un hermano te ofendió o afectó tu corazón y tú estás afectado. Tu responsabilidad es tener que orar y pedirle al Señor que te ayude a perdonarlo, y cuando hayas decidido perdonarlo, acercarte a Él, hablar con Él y arreglar tu problema con Él, diciendo y pidiendo que ese hermano cambie lo que hizo, porque lo que te hizo a ti, más allá de que a ti te dolió, es algo que ofende al Señor y que va a traer muchas consecuencias sobre la vida de Él si Él sigue viviendo así. Otra vez, es movido por el amor, no es movido por una aclaración. Yo quiero poner las cosas en orden, yo tengo que sacarme este clavo con él. Toda esa actitud nace del pecado y del egoísmo, y eso no es lo que está incluido aquí. Pero cuando alguien peca y tú realmente lo amas y quieres ayudarlo, te acercas y tratas de traerlo de regreso en arrepentimiento. Cuando todas las veces que lo has intentado, muchas veces, porque esto no significa solo una vez, muchas veces, te das cuenta que hablar a solas con este hermano ya no funciona. Entonces buscas 2 o 3 testigos. Y los testigos aquí no son gente que haya visto lo mismo que tú. Y siempre me gusta repetir esto. Si tú entiendes la palabra testigos en este texto como alguien que ha visto lo mismo que tú,
normalmente para buscar esos testigos es muy pecaminosa la forma que tienes que utilizar. Ven acá, hermano Marquito. ¿Usted se ha visto que el hermano acá hace tal cosa? Sí, lo he visto. Ya, hermano, usted va a ser mi testigo porque yo lo voy a atacar y entonces usted... Y el hermano Marquito me dice, solo estoy usando el nombre de Marquito para ilustración. Y Marquito me dice, oiga pastor, pero ¿sabe qué? El hermano Fabián también me contó el otro día que él también había... Vamos a hablar con Fabián. Fabián, ¿tú también? Sí, Fabián, tú vas a ser el segundo testigo. Eso suena a una terrible murmuración, conspiración, un complot para destruir al hermano, ¿sí o no? ¡Que pase el acusado! Y entonces va entrando el hombre. Y tiene a los 5 que él sabe que se pusieron de acuerdo estos tigres. Y entonces ahí pasa el acusado. Entonces cuando te das cuenta, la forma en la que estás aplicando la disciplina es completamente pecaminosa. En muchas iglesias, hermanos, a veces se aplica de esa manera este proceso. El pastor llama a los hermanos y tiene 3 testigos en contra de él, diciendo, estos hermanos me contaron que te vieron haciendo. La pregunta es, si estos hermanos le contaron que me vieron haciendo, ¿por qué no me lo vinieron a decir? Eso es lo que cualquiera sentiría, ¿sí o no? Y en el momento en que los hermanos le contaron y no me lo vinieron a decir, inmediatamente se daña mi confianza en todos los hermanos, porque yo no sé entonces si alguno de estos es espía del pastor que le va a ir a decir lo que yo hago. ¿Tiene sentido o no? Y así la iglesia se rompe. Pero ese no es el principio que está aquí. El principio que está aquí, cuando dice de lleva testigos, está hablando de hombres que son imparciales, de hombres que no necesariamente han visto algo, son hombres que se van a sentar y escuchar el caso, así como lo hacían los jueces. Se sientan a escuchar el caso y entonces si delante de esos hombres, ese hombre se enoja y dice, yo no reconozco lo que me dices, y lo que este hombre está diciendo tiene argumento, eso ya no es solo la palabra de uno, ahora son 2 más o 3 más diciéndole, hermano, lo que tú haces está mal. Lo que este hermano te está diciendo es verdad. Y lo que tú has hecho es simplemente endurecerte contra él. Mi hermano, tú estás mal así. Ya no es la palabra de uno. Ahora son 3 o 4. Y si eso, después de todos los procesos que eso lleve, no logra traer el corazón del hermano y quebrantarlo, entonces se pasa a la última instancia, que es la iglesia local. Cuando hablo de la iglesia local, ya hablamos en términos técnicos, ¿verdad? No estoy hablando de los que asisten, no estoy hablando de Pepita que viene cada Navidad al culto, estoy hablando de los miembros. En una reunión formal y solemne de miembros, se reúne la iglesia y la iglesia tiene que escuchar lamentablemente todo lo que ha pasado en este proceso y cómo nuestro hermano no ha logrado arrepentirse de lo que hace. Si cuando el pastor presenta ese caso y presenta lo que se ha hecho, la iglesia ve que realmente es un caso legítimo de pecado, donde ese hombre no se ha querido arrepentir, entonces la iglesia comienza el proceso de llamar a ese hombre al arrepentimiento. Pero a la iglesia no se le impone, a la iglesia no se le dice, este hombre pecó, no les voy a decir de qué, pero confíen en mí. No funciona así. Hay muchos hombres que lo hacen así. No, este hombre pecó y empezó en una cosa pequeña con este hermano, le pidió un dinero prestado y funcionó así. Este hermano lo buscó 8 veces y él no quiso hablar y finalmente hasta lo insultó. Entonces el hermano me llamó a mí y al otro pastor y a un hermano y nos sentamos a escuchar el caso y él expuso delante de nosotros. Y nos pareció a nosotros 3, sin ponernos de acuerdo, que lo que este hermano estaba diciendo era una acusación legítima. Pero este hermano, en vez de quebrantarse delante de nosotros, ya mirándose, confrontado por otros hermanos también, se puso bravo, gritó y se fue. Desde entonces lo hemos estado llamando y ha dicho que él no va a hablar con nosotros. Entonces, hermanos, siendo ese el caso, hubiéramos querido resolverlo y que se hubiera resuelto en el primer paso, pero ahora tenemos que traerlo delante de la iglesia. La iglesia, al escuchar eso,
mira, en primer lugar, que realmente de lo que se esté acusando sea un verdadero pecado. En segundo lugar, que se ha llevado el proceso bíblico. En tercer lugar, asume su responsabilidad de entonces tener que llamar a este hombre al arrepentimiento. Si el hombre está presente en esa reunión de miembros, la iglesia puede tomar el tiempo para ponerse de pie, algunos de manera ordenada, direccionados por el pastor, y decir: hermano, si alguno quiere decir algo, sí, hermana Juanita, ¿qué quiere decir? Mi hermano, por favor, arrepiéntase. Es terrible lo que nos están contando. ¿Cómo puede ser que sea así entre hermanos en Cristo? Luego el hermano Pepito levanta la mano: hermano, eso no debe ser así. Ahora, digamos que después de esa reunión, o quizás en esa reunión él ni siquiera estuvo, la iglesia entonces asume su responsabilidad de tener que hacer el proceso para poder llamar a ese hombre al arrepentimiento. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el hermano que está en pecado entra por la puerta de nuestra iglesia, y entonces el hermano que está saludando lo ve, e inmediatamente cuando lo ve, el hermano que está en pecado reconoce que este hermano ya sabe. Y el hermano le da la mano y le dice: estoy orando por ti. Me duele muchísimo mi corazón que estés en esa actitud. Él sigue, y cuando se va a sentar, la persona que le toca al lado lo mira y le dice: mi hermano, solo quiero que sepas, no te voy a decir más, pero mi familia y yo estamos orando por ti para que te arrepientas. Y así sucesivamente, si después de un tiempo prudencial ese hombre no se arrepiente, sabiéndose descubierto por toda su iglesia, insistido por toda su iglesia y escuchando cómo su iglesia ora por él para que se arrepienta, si ese hombre no se arrepiente, es la libertad legítima de la iglesia expulsar a ese hombre y reconocerlo como un no creyente. Pero ¿se dan cuenta el proceso? No es: traté de hablar contigo, no quisiste hablar, te traje testigos, no quisiste hablar, vamos a la iglesia de una. No funciona así. Tú pasas de un proceso a otro cuando ese proceso ya no tiene ninguna solución. Y así es como tenemos que llevarlo hasta llegar finalmente a la expulsión de esos no creyentes que están dentro del seno de la iglesia. Ahora, ¿cuál debería ser la motivación para expulsar a los no creyentes? Debería ser ciertamente que ellos se arrepientan. Porque ya al sacarlo de la iglesia, ya la iglesia no lleva más ese pecado, pero al verse expuesto y estar fuera de la puerta de la iglesia en un sentido metafórico, ya no estoy dentro, ya no soy miembro de la iglesia, ese hombre quizá simplemente se va a endurecer y se va a ir al mundo y no va a querer saber nada más, y eso simplemente manifestaría lo que la iglesia ha determinado: él no es un creyente. Pero la esperanza verdadera de la iglesia, aparte de guardar la santidad, es el hecho de que ese hombre se arrepienta, que su alma sea salva en el día del Señor. Y eso, la única manera en que funcione es que él sea confrontado verdaderamente con su pecado. Hay personas que están en la iglesia sentados por muchos años viviendo en pecado, y como la iglesia no ha hecho nada, ellos están autoconvencidos de que son cristianos y se están yendo al infierno sentados en las bancas de nuestra iglesia. Cuando una iglesia aplica la disciplina eclesiástica, y este hombre que dice: pero si yo fui pastor de esta iglesia, pero si yo, lo que tú quieras, pero si tú no te arrepientes, tú manifiestas que tú no eres un cristiano, porque los cristianos nos quebrantamos, lloramos por nuestro pecado, y tú no estás haciendo eso. Si este hombre, al verse confrontado y expulsado de la iglesia, la esperanza es que este hombre pueda recapacitar, y si verdaderamente es un cristiano, se va a arrepentir y va a volver. Pero si no es cristiano, hay la esperanza de que quizás por primera vez pueda confrontar verdaderamente su corazón, arrepentirse y venir por primera vez a ser parte de una iglesia. ¿Me hago entender? El propósito siempre es el bien del hermano, porque la ley de Dios no puede estar en contra de nuestros procesos. Todo lo hacemos para poder amar a nuestro prójimo. Mis hermanos amados, y con esto nosotros llegamos a la conclusión de nuestra clase el día de hoy. Ciertamente muchas cosas más para decir,
Pero creo que entender el proceso y entender las libertades que la iglesia tiene nos ayudan. Ahora, déjame decir esto para cerrar nuestra clase. Aquí tú ves claramente la libertad de la iglesia, ¿sí o no? A la iglesia no se le imponen pastores, la iglesia los escoge. A la iglesia no se le imponen creyentes, la iglesia los reconoce. A la iglesia no se le quitan miembros, la iglesia los expulsa. Eso es parte de la libertad de la iglesia. Pero dentro de la libertad de la iglesia, los oficiales tienen una parte importantísima. Cuando la iglesia elige a los oficiales, los ancianos la dirigen y aprueban. Eso es lo que los ancianos hacen. Aunque esto es una libertad de la iglesia, los ancianos dirigen ese proceso y los ancianos son los que aprueban ese proceso. Aunque la iglesia tiene la libertad de poder reconocer a los creyentes, los ancianos son los primeros que están sentados al lado de la puerta de ingreso de la iglesia, revisando realmente si ese hombre es un creyente. Aunque la iglesia los debe reconocer, el pastor, los pastores, son los que protegen a la iglesia, tratando de mirar todavía en más detalle. Y cuando hablamos de expulsar, son los pastores los que tienen que dirigir este proceso. Y no solo eso, los pastores son los que establecen la sentencia formal de parte de Dios sobre ese hombre. La iglesia puede reconocer o dejar de reconocer a un cristiano, pero es el pastor el que abre la puerta y es el pastor el que cierra la puerta cuando alguien no es aceptado o es quitado. ¿Me hago entender? Esta libertad no está en contradicción con la autoridad pastoral. Funciona en una perfecta armonía en donde los pastores dirigen, lideran y dan el principio formal del veredicto de la iglesia después de que la iglesia ha hecho todos sus procesos de una manera apropiada. ¿Me hago entender? Muy bien. Vamos a terminar aquí nuestra clase, solo les adelanto para que me lo recuerden, el pastor Robertito y otros. En nuestra próxima clase lo que vamos a hablar es en qué consiste la autoridad de los ancianos, para poder mirar y ver cómo esto concuerda y se relaciona. Y luego vamos a mirar algunas cosas prácticas también con respecto a las responsabilidades y algunas cosas que pueden ayudarnos a entender mejor cómo una iglesia debería funcionar. Y con eso estamos casi llegando al final de nuestras clases de eclesiología práctica, que anhelo que estén siendo de ayuda, de bendición, de claridad para cada uno de nosotros y sobre todo que el Señor nos ayude a aplicarlas en nuestras iglesias locales. Amén. Terminamos aquí nuestra clase.